El hijo se quejó del profesor a su madre hasta que al día siguiente ella fue a la escuela por sorpresa. Cuando abrió la puerta del aula no pudo creer lo que vio haciendo al profesor. Mariana despertó temprano aquel domingo como siempre lo hacía, a pesar de ser su único día de descanso de los 2 trabajos que mantenía. Mientras el sol todavía se estiraba en el horizonte, ella se movía por la cocina, preparando el desayuno con la precisión y el cariño de quien conoce bien el gusto de su hijo. A Diego le encantan las panquecas con miel, pensó Mariana, sonriendo al verter la masa en la sartén caliente. El dulce aroma pronto llenó la cocina pequeña y acogedora, prometiendo un inicio de día cálido. Diego, por su parte, aún dormía. El sueño profundo y tranquilo típico de los niños sin preocupaciones aparentes. Cuando finalmente despertó, los rayos del sol ya bailaban por las cortinas y se estiró antes de salir de la cama. Al llegar a la cocina y ver la mesa puesta y a su madre con un delantal manchado de harina, no pudo ocultar una breve sonrisa. «Buenos días, mamá», dijo Diego, su tono intentando esconder la excitación que sentía por dentro. «Las panquecas se ven geniales». Mariana miró a Diego, notando la leve sombra bajo sus ojos que no debería estar allí. «¿Dormiste bien, querido?», preguntó ella, mientras servía un montón de panquecas doradas en su plato. Su voz llevaba una dulzura sazonada con preocupación, una melodía familiar al oído de Diego. Ella observaba cada gesto de él, intentando leer las señales que él muchas veces intentaba esconder. Diego masticó un pedazo de panqueca, sintiendo la miel derretirse en la boca antes de responder. «Sí, mamá, solo tuve un sueño extraño, nada más». Desvió la mirada, enfocándose en algo invisible más allá de la ventana de la cocina. Diego sabía que tarde o temprano tendría que hablar sobre sus temores respecto a la escuela, pero hoy, el último día antes de enfrentar nuevamente la rutina escolar, quería proteger esos momentos con Mariana. Mariana percibió el desvío de la mirada y su corazón se apretó un poco. «Diego, mañana es día de escuela. ¿Estás emocionado por encontrar a tus amigos?». Ella intentaba mantener la ligereza en la conversación mientras untaba mantequilla en su propia panqueca. Mariana sabía que el inicio de las clases a menudo traía una ansiedad sutil, pero algo en la excitación de Diego parecía diferente esta vez. Diego jugueteaba con la cuchara, dibujando círculos en el jarabe de miel. «Ah, no sé, mamá. No tengo muchas ganas de ir mañana», dijo finalmente, dejando escapar la confesión en un susurro casi inaudible. El peso de sus palabras parecía llenar la cocina, más denso que el aire de la mañana. Mariana colocó su mano sobre la de Diego, apretándola ligeramente. «Puedes contarme lo que te está molestando, Diego. No importa qué sea, estamos juntos en esto, ¿recuerdas?». La firmeza en su voz era un faro en la niebla de las preocupaciones de Diego, recordándole que no estaba solo, incluso en los momentos de duda. Diego levantó la mirada, encontrando la mirada firme y amable de Mariana. Sabía que podía confiar en ella, pero ¿cómo explicar algo que él mismo no entendía completamente? «Es solo que a veces las cosas se ponen un poco extrañas en la escuela, mamá, pero puede ser solo cosa de mi cabeza». Diego intentaba minimizar sus sentimientos, no queriendo preocupar a Mariana más de lo necesario. Mariana suspiró, sabiendo que algo más profundo estaba afectando a Diego, pero también reconociendo que él necesitaba tiempo para abrirse completamente. «Cuando estés listo para hablar, estaré aquí, siempre. Vamos a resolver esto juntos, no importa lo que sea». Mariana ofreció una sonrisa alentadora, intentando aliviar la tensión que sentía venir de su hijo. Sabía que la paciencia era esencial y que Diego encontraría el momento adecuado para compartir sus miedos. Diego asintió, un gesto tímido de agradecimiento por la comprensión y el apoyo constantes de Mariana. Volvió a comer sus panqueques, sintiéndose un poco más aliviado por haber tocado el tema, aunque superficialmente. Sabía que Mariana estaría a su lado, independientemente de las tormentas que pudieran surgir. La conversación se desvió suavemente hacia temas más ligeros, con Mariana contando historias divertidas sobre sus compañeros de trabajo, intentando traer un poco de normalidad y risas al domingo de ellos. Diego escuchaba, agradecido por la manera en que su madre conseguía, incluso en momentos de preocupación,
crear un refugio de alegría y seguridad. Mientras el día avanzaba, ambos se dedicaron a pequeñas tareas domésticas y momentos de ocio. Un intento de Mariana por mantener el ambiente relajado. Observaba a Diego jugar en el patio, sus movimientos a veces animados, a veces pensativos, reflejo de las emociones que intentaba entender. En la mañana del lunes el despertador sonó temprano en la casa de Mariana, cortando el silencio con su tono insistente. Ella se levantó, aún medio dormida, y fue a preparar el desayuno para Diego. Observó mientras él se vestía, su rostro serio y pensativo contrastando con los rayos de sol que invadían la habitación. Mariana sintió un pinchazo de preocupación, pero se mantuvo positiva, esforzándose por crear una atmósfera de normalidad. «Que tengas un buen día, querido. Recuerda, cualquier cosa pide a la directora que me llame», dijo Mariana, dándole un beso cariñoso en la frente a Diego. Él asintió, intentando ofrecer una sonrisa que no llegó a los ojos. Mariana observó por la ventana mientras él caminaba hacia la parada del autobús, su corazón apretado a cada paso que él daba alejándose de ella. En cuanto Diego desapareció de la vista, Mariana recogió sus cosas y salió hacia el trabajo. Trabajaba en una pequeña tienda de conveniencia en la ciudad, un lugar que no pagaba mucho pero que quedaba cerca de casa. Al llegar intercambió algunas palabras con el gerente y comenzó a organizar las estanterías, pero su mente estaba en otro lugar. Estaba preocupada por Diego y las razones detrás de su desánimo respecto a la escuela. Durante el descanso, Mariana se sentó junto a Rosa, su compañera de trabajo y madre de Lucia, que estudiaba en la misma escuela que Diego. Rosa parecía igualmente cansada y preocupada. «Diego no quiere ir más a la escuela, pero siento que algo también ocurre contigo. Pareces tan preocupada como yo, Rosa», comentó Mariana mientras tomaba un sorbo del amargo café de la máquina de la tienda. Rosa suspiró mirando a Mariana con ojos que reflejaban su propia inquietud. «Es mi hija Lucia. Ella también ha estado renuente a ir a la escuela. Dice que no quiere ir más y no me dice el motivo. Algo está pasando, Mariana, y siento que estamos perdiendo algo», confesó Rosa, revolviendo el café con una expresión pensativa. Mariana sintió una ola de alivio y preocupación al mismo tiempo. Alivio por saber que Diego no estaba solo en sus sentimientos, pero preocupación porque eso significaba que algo más grave podría estar ocurriendo. «Diego dijo algo similar ayer. Ha sido muy vago sobre todo, pero puedo decir que algo lo está molestando. ¿Crees que deberíamos hablar con la escuela? Tal vez juntas podamos entender lo que está causando esto», sugirió Mariana, con determinación comenzando a formarse en su voz. «Sí, creo que es una buena idea. Vamos a programar un horario para hablar con la directora. No podemos dejar pasar esto. Si nuestros hijos no quieren ir a la escuela, debe haber un motivo serio. El problema es que está todo muy apresurado por aquí, entonces creo que tendremos que posponer un poco esto», concordó Rosa, tomando su celular para anotar un recordatorio. Mariana y Rosa pasaron el resto del recreo discutiendo estrategias sobre cómo abordar la situación. Decidieron que observarían a los niños y hablarían con otros padres antes de hacer una visita a la escuela. Mariana se sentía un poco mejor por haber compartido sus preocupaciones con Rosa, fortaleciéndose en la solidaridad de una madre a otra. Después del recreo, Mariana regresó al trabajo, pero con un nuevo propósito. Sabía que no estaba sola en su lucha y que juntas, ella y Rosa podrían hacer la diferencia. Mientras arreglaba los estantes, su pensamiento estaba en Diego, esperando que él estuviera bien hasta que ella pudiera hacer algo para ayudar. La preocupación aún flotaba en el aire, pero ahora estaba acompañada por un toque de esperanza. Al fin y al cabo, Mariana estaba determinada a llegar al fondo del asunto, sin importar lo que eso exigiera. El patio de la escuela estaba lleno de voces animadas y risas, mientras los estudiantes aprovechaban el recreo para olvidar las presiones de las aulas. Balones eran pateados de un lado a otro, bocadillos eran compartidos y pequeños grupos se formaban aquí y allá, discutiendo desde el último partido de fútbol hasta las novedades del fin de semana. No obstante, una sombra se cernía sutilmente sobre esos momentos de desconexión, especialmente cuando el señor Ramírez, el profesor que estaba en el centro de las preocupaciones de muchos alumnos, cruzaba el patio.
Señor Ramírez caminaba por el corredor con pasos firmes y una expresión severa, observando a los estudiantes con una mirada que pocos osaban encontrar. Sus modos eran abruptos y sus palabras, cuando escapaban, eran afiladas como navajas. En un dado momento, mientras pasaba por un grupo de alumnos que reían alto, se detuvo abruptamente, volviéndose hacia ellos con una furia mal contenida. «¡Silencio!», gritó él, su voz cortando el aire y silenciando inmediatamente al grupo. «Este es un lugar de aprendizaje, no un circo. Compórtense o enfrenten las consecuencias». Los alumnos se dispersaron rápidamente, algunos con miradas de resentimiento, otros con miedo. No había risas ahora, solo el eco de sus palabras severas que parecían adherirse a las paredes del corredor. Señor Ramírez continuó su camino, la satisfacción por imponer orden claramente evidente en su semblante rígido. Diego, que observaba desde lejos, sintió un nudo en el estómago. Él sabía, por experiencia propia, que el temperamento del señor Ramírez podía ser impredecible y muchas veces desproporcionado. Diego estaba con amigos, pero su atención estaba completamente centrada en el profesor. No pudo evitar preguntarse qué hacía que un adulto actuara de esa manera con niños que solo querían disfrutar de un breve momento de libertad. Cuando el recreo estaba casi al final, Diego se encontró en el camino del señor Ramírez mientras éste volvía a la sala de profesores. «Apártate, Diego», gruñó el señor Ramírez, sin siquiera mirar directamente a los ojos del chico. Diego se movió rápidamente, su corazón latiendo fuerte mientras el profesor pasaba junto a él como una tormenta silenciosa. Quedándose atrás, Diego se apoyó en la pared fría del pasillo pensando en todo lo que había visto y oído. Sabía que había mucho más sucediendo dentro del aula, cosas que él dudaba en hablar incluso con Mariana. «Esto y otras cosas», murmuró para sí mismo, la preocupación marcando cada palabra. Sintió que era hora de contarle todo a su madre, no solo los episodios de grosería, sino también las otras cosas que sucedían cuando las puertas del aula se cerraban. El timbre para el fin del recreo sonó, trayendo a Diego de vuelta a la realidad. Se enderezó tomando una decisión interna mientras caminaba de regreso al aula. Esa noche hablaría con Mariana. Necesitaba desahogarse. Necesitaba que alguien supiera y ayudara. No solo por él, sino por todos sus compañeros que sentían el mismo miedo y ansiedad todos los días al entrar en ese edificio escolar. Diego, aún perturbado por el encuentro en el pasillo con el señor Ramírez, caminó de vuelta al aula con una sensación pesada en el estómago. Los minutos finales de la clase se arrastraron, cada segundo más lento que el anterior. Mientras el reloj finalmente marcaba el fin de la clase, el señor Ramírez, con una expresión severa y mirada crítica, comenzó a distribuir los exámenes recientemente corregidos. Cuando llegó el turno de Diego, el señor Ramírez dejó el examen volteado hacia abajo en su mesa, sin disimular la indiferencia. «Mira bien, Diego, tu nota está aquí. Como puedes ver, la incompetencia fue un tema común para todos hoy. Quizás si dedicaras más tiempo a los estudios y menos a las conversaciones, las notas serían diferentes». La voz del profesor era baja, casi un susurro, pero llevaba un peso que dejó a Diego paralizado por un momento. Con manos temblorosas, Diego volteó el examen y vio una nota roja brillante en la parte superior de la página. El choque y la humillación invadieron su pecho, haciéndole respirar con dificultad. No tuvo el coraje de levantar los ojos para ver las reacciones de los compañeros. El mundo parecía girar a su alrededor en una mezcla tóxica de vergüenza y rabia. Arrastrándose fuera del aula tan pronto como sonó el timbre, Diego no quería nada más que escapar de ese ambiente sofocante. El camino hasta la parada del autobús fue un borrón. Subió al autobús y se sentó en el fondo, colocando la mochila en su regazo y escondiendo el rostro entre las manos. Mientras el autobús hacía su recorrido habitual, Diego miraba por la ventana viendo la ciudad pasar pero sin realmente ver nada. Sus pensamientos giraban en torno a las palabras del señor Ramírez y la nota en el examen. ¿Cómo puede decir que todos somos incompetentes? Ni siquiera intenta ayudarnos a entender, pensaba Diego, su mente recorriendo cada clase, cada explicación fallida que solo servía para confundir más que para enseñar. La idea de contar todo a Mariana volvía a su mente, más urgente que nunca.
Sabía que no podía dejar que esto continuara, no solo por él, sino por todos sus compañeros que, sin duda, se sentían de la misma manera. Mi madre sabrá qué hacer, pero no sé si necesito contarle ahora. ¿Y si las cosas empeoran?, pensaba él, tratando de aferrarse a ese hilo de esperanza. Al llegar a casa, Diego estaba decidido. Esa noche le contaría todo a Mariana, no solo sobre las palabras crueles del profesor en el pasillo, sino sobre todo. Pero el miedo comenzó a impedírselo y decidió posponer un poco más la conversación. Después de unos días más de hesitación y silencio, Diego finalmente encontró el valor para hablar con Mariana sobre lo que estaba sucediendo en la escuela. Era un jueves por la noche y estaban sentados en la mesa de la cocina, los platos ya limpios y el sonido de la televisión bajo al fondo. Diego jugaba con la cuchara, girándola entre los dedos mientras juntaba las palabras. «Madre», comenzó Diego, su voz baja y vacilante, «hay algo en la escuela. Es el señor Ramírez. Él ha sido muy duro con nosotros. A veces es realmente grosero». Diego evitaba el contacto visual, concentrándose en la cuchara que giraba lentamente. Mariana, percibiendo la seriedad del tono de Diego, apagó la televisión y se volvió completamente hacia él, dándole toda su atención. «¿Cómo así, Diego? ¿Qué hace exactamente?», preguntó Mariana, su preocupación evidente en la expresión tensa. Diego suspiró, sintiendo el peso de cada palabra. «Él grita con nosotros, incluso por cosas pequeñas, y siempre parece tan irritado. Hay otras cosas malas que hace también, como hoy en clase, pero no quiero hablar sobre eso». Aunque presionado por más detalles, Diego se mantenía firme en no revelar todo lo que ocurría dentro del aula, pues no quería que su madre supiera la nota roja que había sacado. Mariana sintió una mezcla de frustración y miedo. Sabía que algo más grave estaba sucediendo para que Diego se negara a hablar abiertamente sobre las clases. Decidida, tomó su celular y marcó a Rosa, esperando que la amiga pudiera acompañarla a la escuela para investigar juntas. Rosa respondió después de algunos tonos, su voz ya revelando el cansancio de un largo día de trabajo. «Hola, Mariana, ¿todo bien? Estabas preocupada más temprano. Creo que estás llamando para darme alguna actualización», preguntó intentando sonar animada. Mariana fue directa. «Rosa, necesito ir a la escuela mañana». Diego finalmente habló un poco sobre lo que está sucediendo. «Es el profesor novato. Ha sido muy duro con los alumnos y hay algo más que Diego parece no estar contándome. ¿Puedes ir conmigo?». Hubo una pausa del otro lado de la línea. «Ay, Mariana, mañana será complicado para mí. Tengo un día lleno en el trabajo y no puedo faltar. Pero por favor, manténme actualizada. Si necesitas algo, llámame a cualquier hora», respondió Rosa, claramente preocupada pero impotente para ayudar más directamente. Mariana agradeció y colgó, sintiéndose un poco más sola en esa lucha. Pero su determinación solo se fortaleció. «Diego, mañana iré a tu escuela y hablaré con el profesor. Quiero entender lo que está sucediendo y asegurarme de que entienda que no puede tratarlos de esa manera», dijo ella firme y decidida. Diego miró a Mariana, una mezcla de alivio y ansiedad en sus ojos. «Gracias, mamá. Tengo miedo, pero creo que esto puede ayudar a mejorar las cosas. Realmente no me gusta él y parece que no le gusta a nadie allí», admitió tomando la mano de Mariana. Sin embargo, la historia era mucho más compleja de lo que parecía. Esa noche Mariana apenas durmió. Repasaba en su mente las posibles conversaciones con el señor Ramírez, preparándose para todas las respuestas que él podría dar. Su preocupación por Diego la alimentaba, y estaba lista para enfrentar cualquier desafío para proteger a su hijo y asegurar un ambiente de aprendizaje seguro y respetuoso para él y sus compañeros. Esa mañana, Mariana se despertó determinada, la decisión firme en su mente, aclarando cualquier vestigio de duda o hesitación que pudiera haber sentido antes. Se preparó rápidamente, vistiéndose con cuidado, eligiendo una blusa y pantalones que transmitían una mezcla de autoridad y preocupación materna. En el desayuno, ella y Diego hablaron poco, pero sus intercambios de miradas estaban cargados de entendimiento y apoyo mutuo. Mientras conducía a la escuela, Mariana intentaba calmar los nervios manteniendo la conversación ligera y alentadora, y su hijo estaba junto a ella. «Recuerda, Diego, estoy haciendo esto por ti y tus amigos. Necesitamos entender lo que está sucediendo para poder ayudar»,
dijo ella, intentando enmascarar la ansiedad con firmeza. Diego asintió, sintiendo una mezcla de alivio y aprensión, sabiendo que las próximas horas podrían cambiar muchas cosas en su vida escolar. Al llegar a la escuela, Diego bajó del coche con una mirada preocupada, dirigiéndose a su aula normalmente. Mariana lo observó entrar en el edificio antes de dirigirse al aula del señor Ramírez. El pasillo estaba extrañamente silencioso, como si todos anticiparan la tormenta que estaba por llegar. Mariana estaba casi llegando al aula cuando escuchó la voz elevada del señor Ramírez resonando por el pasillo. Su corazón se aceleró y apresuró el paso, la indignación creciendo con cada palabra que captaba. Al acercarse a la puerta entreabierta, las palabras se volvieron más claras, más cortantes. Se detuvo un momento, respirando profundo para controlarse antes de enfrentar lo que sabía que encontraría. Dentro del aula, la escena era tensa y cargada de emociones negativas. El señor Ramírez estaba de pie al lado de una niña que temblaba visiblemente, una prueba con un gran 0 rojo sobre la mesa. «Esto es inaceptable. No eres capaz de sacar una nota mejor que 0. ¿Cuál es tu problema?», gritaba él, su voz llenando cada rincón del aula con desprecio y frustración. Los otros alumnos miraban hacia abajo, evitando la mirada del profesor, sus expresiones una mezcla de miedo y vergüenza. «Me pregunto por qué aún intento enseñarles algo a ustedes. Ninguno de ustedes muestra algún resultado. Es una pérdida completa de tiempo. Nunca van a lograr ser algo en la vida», continuaba él, caminando de un lado para otro, las manos gesticulando furiosamente. Mariana sintió una ola de ira y compasión al mismo tiempo. No podía dejar que eso continuara, no podía permitir que esa atmósfera de miedo y humillación persistiera. Con pasos firmes, abrió completamente la puerta y entró en la sala. Todos los ojos se volvieron inmediatamente hacia ella. El señor Ramírez dejó de hablar, sorprendido e irritado por la interrupción. El silencio que siguió fue denso. Todos los alumnos ahora observaban la interacción entre la madre valiente y el profesor autoritario. Mariana encaró al señor Ramírez directamente, su voz firme y clara cortando el silencio tenso. «¿Cómo puede hablar así con un niño?», dijo ella, cada palabra impregnada de desafío y reprobación. «Estos son alumnos, jóvenes que están aprendiendo y creciendo y no merecen ser tratados con tal desprecio y crueldad». El enfrentamiento estaba establecido y todos en la sala contuvieron la respiración, esperando la respuesta del señor Ramírez. La sala de clase estaba cargada de tensión y emoción, con las palabras ásperas de Mariana resonando contra las paredes. El señor Ramírez, claramente sorprendido por la audacia de ella, rápidamente se preparó para responder. «Solo estoy intentando hacer que estos alumnos aprendan. Si usted cree que puede hacerlo mejor, ¿por qué no viene a enseñar la clase?», replicó con un tono sarcástico y despectivo. Mientras discutían, la alumna que había recibido la reprimenda inicial comenzó a llorar silenciosamente, sus lágrimas marcando la prueba manchada de 0. Los otros estudiantes miraban con ojos abiertos, el miedo y la tensión palpables en el aire. Mariana sintió una mezcla de ira y compasión al ver a la niña llorar, fortaleciendo su determinación de no dejar la situación sin intervención. Diego, viendo a su madre en confrontación directa con el señor Ramírez, sintió una ola de orgullo y preocupación. Se levantó silenciosamente y caminó hasta cerca de Mariana, queriendo estar a su lado, mostrando su apoyo y también su propia resistencia contra el trato injusto. Fue entonces cuando la directora Olivia entró en la sala, alertada por los ecos de la discusión que llegaron hasta su oficina. La sala cayó en un silencio abrupto con su presencia. Olivia, una mujer seria, miró rápidamente alrededor, evaluando la situación con una mirada experimentada. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó ella, su voz calma pero cargada de autoridad. El señor Ramírez, intentando recuperar algún control de la situación, apuntó hacia Mariana. «Esta madre está interfiriendo en mis clases y desestabilizando a los alumnos. Pido que la retire de aquí inmediatamente». Olivia volvió su mirada hacia Mariana y luego hacia Diego, notando la tensión y el apoyo mutuo entre madre e hijo. «Señora, por favor, venga conmigo a mi oficina. Vamos a discutir esto con calma y ver qué se puede hacer», dijo Olivia, con una voz que transmitía comprensión y una promesa de acción.
Mariana, aunque todavía molesta, asintió con la cabeza y siguió a Olivia, sintiendo la responsabilidad de representar no solo a su hijo, sino a todos los estudiantes que sufrían en silencio. Diego lanzó una mirada reconfortante a la compañera que lloraba antes de seguir a su madre y a la directora. En la oficina de Olivia, Mariana vació su corazón, relatando todo lo que había escuchado y visto, no solo hoy, sino también lo que Diego le había contado sobre los días anteriores. Habló de la hostilidad y la falta de apoyo pedagógico que demostraba el señor Ramírez, y cómo esto afectaba negativamente el ambiente de aprendizaje. Olivia escuchó atentamente, sus expresiones cambiando de sorpresa a preocupación. Realmente no estaba al tanto de la gravedad de la situación. Esto no es aceptable de ninguna manera, y te agradezco que hayas traído esto a mi atención, dijo Olivia, su decisión ya tomando forma mientras hablaba. Vamos a organizar una reunión con los padres y el profesor para mañana por la noche. Necesitamos resolver esto juntos y asegurar que nuestra escuela sea un lugar seguro y alentador para todos los estudiantes. Mariana sintió un alivio temporal, sabiendo que la directora estaba de su lado y que se tomarían medidas. Agradeció a Olivia, saliendo de la oficina con una sensación de esperanza, pero también con la certeza de que la lucha para cambiar las cosas apenas comenzaba. Después del intenso enfrentamiento en el aula, Mariana sintió que era esencial sacar a Diego de ese ambiente por el resto del día. Comunicó su decisión a la directora Olivia, quien comprendió la situación y autorizó de inmediato la salida de Diego. «Voy a enviar a alguien para que lo busque en el aula y lo traiga aquí», dijo Olivia, activando el interfono para llamar a un asistente. Pocos minutos después, Diego apareció en la puerta del despacho de la directora, su mirada una mezcla de alivio y ansiedad. Mariana le sonrió, un gesto que intentaba transmitir tranquilidad, y juntos, madre e hijo, dejaron la escuela y se dirigieron a casa en el coche de Mariana. Durante el trayecto predominaba el silencio, ambos procesando los eventos del día. Mariana rompió el silencio primero. «Diego, lo hiciste muy bien hoy. Estoy orgullosa de ti por estar a mi lado». Diego asintió, esbozando una sonrisa tímida. «Solo quiero que las cosas mejoren, mamá», dijo él, su voz baja pero firme. Al llegar a casa, Mariana sabía que necesitaba actualizar a Rosa sobre lo que había ocurrido. Tomó el teléfono y marcó el número de Rosa, que contestó después del primer tono. «Rosa, soy yo, Mariana. Fui a la escuela hoy y pasaron bastantes cosas», comenzó Mariana y vertió todo el relato. Desde el enfrentamiento con el señor Ramírez hasta la conversación con la directora y la reunión programada para esa noche. Rosa, del otro lado de la línea, escuchaba atentamente, interrumpiendo ocasionalmente con exclamaciones de asombro y apoyo. «Vaya, Mariana, qué valiente. ¿Y entonces qué dijo la directora? Esta situación no puede seguir sucediendo de esta manera», preguntó Rosa, ansiosa por más detalles. Ella quedó impactada, Rosa, porque no sabía de toda esta situación, igual que nosotros, pero prometió que vamos a resolverlo. Hay una reunión programada para esta noche con todos los padres. ¿Podrás asistir?, preguntó Mariana, esperando que Rosa pudiera unirse a ella. «Claro, Mariana, no me lo perdería por nada. No quiero que mi hija sea sometida a un trato así por parte de un profesor de su escuela. Iré allí para apoyarte a ti y a Diego. Nos encontramos en la entrada», respondió Rosa, su voz cargada de determinación. «Sí, nos vemos allí. Vamos a resolver esto de una vez por todas en esta reunión, creo en eso. Gracias, Rosa». Mariana colgó el teléfono sintiéndose un poco más fortalecida por la solidaridad de su amiga. La tarde pasó lentamente, con Mariana y Diego tratando de distraerse con otras actividades, pero la anticipación por la reunión de la noche siempre estaba presente en sus mentes. Finalmente llegó la hora de ir a la escuela. Mariana, vestida de manera simple pero elegante, y Diego, algo nervioso a su lado, se dirigieron al lugar del encuentro. Al llegar a la entrada de la escuela, encontraron a Rosa, que ya los esperaba. «Mariana, Diego, ¿cómo están? Luciano se sintió cómoda para venir hoy, así que le pedí a su padre que se quedara en casa cuidándola», exclamó Rosa abrazándolos cálidamente. «Estamos bien, Rosa, listos para lo que venga, y por lo visto va a venir mucho esta noche», respondió Mariana mientras Diego asentía, su rostro mostrando una mezcla de ansiedad y alivio al ver a Rosa allí.
Los tres conversaron brevemente, reforzando la importancia de mantenerse unidos y apoyándose mutuamente. Vamos a mostrar que estamos juntos en esto y que queremos solo lo mejor para nuestros hijos, dijo Mariana, liderando el camino hacia la sala donde se llevaría a cabo la reunión. Mientras caminaban, los pasillos de la escuela parecían diferentes para Diego, ahora llenos de posibilidades y esperanza de cambio. Al lado de su madre y Rosa sentía que finalmente podrían hacer la diferencia. En la sala de reuniones de la escuela, la atmósfera estaba cargada de expectativa. Los padres de varios alumnos ya estaban reunidos, hablando en susurros apagados, cada uno con sus propias preocupaciones y conjeturas sobre lo que se discutiría. Mariana, Diego y Rosa encontraron lugares juntos, sintiéndose un poco como intrusos en un grupo que parecía formar una comunidad cerrada. Poco después de acomodarse, la directora Olivia entró en la sala trayendo consigo un aire de seriedad que inmediatamente silenció a los presentes. Se dirigió al frente de la sala, claramente preparada para conducir la reunión con firmeza. «Buenas noches a todos», comenzó Olivia. «Hemos convocado esta reunión para discutir preocupaciones serias planteadas por algunos de nuestros padres en relación al ambiente en nuestra sala de aula, específicamente en relación al comportamiento del señor Ramírez». Olivia continuó, delineando los hechos que habían sido traídos a su atención, mencionando la visita de Mariana al aula y lo que ella presenció. La tensión en la sala aumentó, con los padres intercambiando miradas preocupadas y sorprendidas. Cuando Olivia terminó su introducción, pidió al señor Ramírez que entrara. El profesor apareció en la puerta, su rostro mostrando una mezcla de resignación y desafío. Caminando hasta el frente de la sala, enfrentó a los padres con una postura que intentaba ocultar la vulnerabilidad evidente en sus ojos. Antes de que pudiera hablar, Mariana se levantó, la indignación aún viva en su voz. «Señor Ramírez, lo que he visto y lo que mi hijo me ha contado sobre sus clases es inaceptable. Los niños están asustados y desmotivados. ¿Cómo podemos confiar en usted para educar a nuestros hijos en un ambiente tan hostil?» El señor Ramírez escuchó, su rostro endureciéndose por un momento antes de suavizarse. Asintió con la cabeza como si esperara esa reacción, y luego comenzó su defensa. «Entiendo sus preocupaciones, y pido disculpas si mi comportamiento fue percibido de esa manera. Pero permítanme mostrar algo que tal vez ponga las cosas en otra perspectiva». Sacando de su portafolio algunas fotografías, las esparció sobre una mesa auxiliar para que todos pudieran ver. Las fotos mostraban varias escenas de humillaciones que él había sufrido. Una silla cubierta de pintura que manchó sus ropas en medio de una clase, una de sus carpetas tirada en un bote de basura lleno, pintadas irrespetuosas en su pizarra antes de comenzar el día. «Estas son solo algunas de las situaciones por las que he pasado aquí desde que comencé a dar clases este año», explicó él, su voz llevando un mixto de frustración y tristeza. «Además», continuó el señor Ramírez, «la falta de respeto no se limita a bromas de mal gusto. Siempre ha habido un desafío constante a mi autoridad en clase con respuestas sarcásticas, gran falta de atención durante las explicaciones e incluso desobediencia directa a las instrucciones dadas por la mayoría de los alumnos». Hizo una pausa, mirando alrededor de la sala. «Intento mantener el orden y asegurar que todos puedan aprender en un ambiente productivo, pero ha sido cada vez más difícil». La sala quedó en silencio tras esa revelación. Los padres miraron unos a otros y a las fotos, empezando a darse cuenta de que la situación era más compleja de lo que imaginaban. La imagen del señor Ramírez como un villano incontestable comenzaba a desvanecerse, dando lugar a una comprensión más empática de los desafíos enfrentados en la dinámica de la clase. El silencio que se abatió sobre la sala tras las primeras revelaciones del señor Ramírez fue roto solo por el sonido suave de la directora Olivia hojeando las fotografías adicionales que el profesor había traído en un álbum del año pasado, en otra clase. Las imágenes mostraban a un hombre visiblemente diferente de lo que los padres allí presentes conocían. En las fotos el señor Ramírez estaba riendo con los alumnos, involucrado en actividades escolares y claramente disfrutando su papel como educador. «Estas fueron tomadas en mi clase anterior aquí en la escuela.
explicó él con un tono de nostalgia. Era un ambiente muy diferente. Solo ahora, en esta clase, que las cosas comenzaron a desmoronarse. Olivia, movida por la gravedad de lo que estaba siendo presentado, cuestionó al profesor con una mirada preocupada. ¿Por qué no trajo esto a la administración antes? ¿Por qué optó por endurecer su postura con los alumnos en vez de buscar ayuda? El señor Ramírez suspiró, pasando las manos por el cabello en un gesto de frustración. Temía ser visto como un profesor que perdió el control de la clase, que no tiene autoridad. No quería perder mi empleo por parecer incapaz de manejar a los alumnos. Intenté ganar su respeto de la única manera que pensé ser eficaz, pero reconozco ahora que solo conseguí instaurar miedo. Mariana, absorbiendo cada palabra e imagen con creciente comprensión y empatía, se volvió hacia Diego. «Diego, ¿es cierto? ¿Qué hacen los estudiantes con el señor Ramírez?», preguntó ella, buscando confirmar la historia desde la perspectiva de su hijo. Diego, que hasta entonces observaba la conversación con ojos grandes y preocupados, asintió lentamente. «Es cierto, mamá. Muchos estudiantes no lo respetan, le lanzan cosas cuando da la espalda, hacen bromas, y muchos sacaron notas bajas en el último examen y decepcionaron al profesor con eso, y yo fui uno de ellos», dijo Diego, su voz baja y vacilante, pero mostrando su disposición a no esconder los hechos. Antes de que Mariana pudiera responder, el señor Ramírez intervino mirando directamente a Diego con una mezcla de aprecio y remordimiento. Diego siempre ha sido uno de los estudiantes que realmente intentó aprender a pesar de todo. Él y la hija de Rosa, Lucia, nunca participaron en esas bromas. Ellos, entre algunos otros, sufrieron mis arranques de ira sin tener nada que ver con el problema. Lo siento mucho por eso, confesó el profesor, claramente conmovido. La sala quedó en silencio una vez más, cada persona procesando la complejidad de la situación que se desplegaba ante ellos. Olivia, pensativa, finalmente rompió el silencio. «Es claro que esta situación es mucho más complicada de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. Tenemos que pensar en soluciones que no solo mejoren el comportamiento del señor Ramírez, sino también la cultura entre los estudiantes que permite este tipo de comportamiento irrespetuoso». Mariana, aún procesando la nueva información, miró al señor Ramírez con nuevos ojos. La ira inicial había dado paso a una comprensión más profunda y una determinación de ayudar a resolver la situación de una manera que curara, en lugar de castigar. «Tenemos que hacer algo que realmente cambie la dinámica del aula para todos», dijo ella, su voz cargada de resolución. Después de las revelaciones sorprendentes y los momentos de entendimiento mutuo, la reunión continuó con un nuevo propósito. Olivia asumió el liderazgo, delineando la estructura de la discusión. Ahora que entendemos mejor los desafíos enfrentados tanto por el señor Ramírez como por los estudiantes, necesitamos trabajar juntos para crear un plan que reforme nuestro enfoque educativo y el ambiente en el aula, propuso ella. Mariana fue la primera en responder, claramente motivada a contribuir a un cambio positivo. «Creo que necesitamos más canales de comunicación entre estudiantes, profesores y padres. Podríamos instituir reuniones mensuales donde todos puedan expresar sus preocupaciones y sugerencias de forma constructiva», dijo Mariana, su voz llena de esperanza y determinación. Rosa, siempre práctica, sugirió un complemento al plan. «¿Y qué tal algunas charlas sobre respeto mutuo y responsabilidad para estudiantes y profesores? Todos necesitamos entender y practicar el respeto como parte fundamental de nuestra convivencia escolar». Otros padres estuvieron de acuerdo, ofreciendo ideas para actividades y sesiones de entrenamiento para profesores sobre maneras efectivas de gestión del aula, sin recurrir al miedo o autoritarismo. El ambiente en la sala era de colaboración, cada sugerencia construyendo sobre la última, creando un sentido de comunidad y propósito compartido. El profesor Ramírez, escuchando todas las sugerencias, se sentía gradualmente más esperanzado y menos aislado. Intervino, su voz cargada de emoción y un nuevo entendimiento. «Veo ahora que, aunque intentaba mantener el orden, mi enfoque podría haber sido muy diferente. Estoy dispuesto a aprender y crecer con ustedes para que podamos crear un ambiente donde todos se sientan seguros y respetados, pero sé que no será fácil».
Olivia, satisfecha con el progreso de la discusión, resumió los puntos clave. Entonces, estamos todos de acuerdo en que el cambio comienza con educación y comunicación. Implementaremos estas charlas y reuniones y me aseguraré de que haya un seguimiento continuo sobre la eficacia de estas iniciativas. A medida que la reunión se acercaba a su fin, Diego, que había permanecido tranquilo, escuchando atentamente, se levantó. Su voz, aunque joven, llevaba una seriedad que capturó la atención de todos. Solo quería decir que estoy realmente feliz de que estemos intentando cambiar las cosas. El señor Ramírez siempre ha sido muy inteligente y siempre se ha esforzado mucho por enseñar. Ahora entiendo que toda la ira que mostraba era por el comportamiento de mis compañeros. Está todo bien. Las palabras de Diego tocaron profundamente al señor Ramírez, quien luchaba por contener las lágrimas. La simplicidad del entendimiento de un alumno sobre la complejidad de la situación reforzaba la necesidad de cambio y curación. Gracias, Diego. Prometo hacer mi mejor esfuerzo para ser el profesor que ustedes merecen, respondió el profesor, su voz embargada por la emoción. Con estas palabras, la reunión se cerró, no solo con planes para el futuro, sino con un sentido renovado de comunidad y empatía. Todos salieron del encuentro sintiendo que, a pesar de los desafíos, se estaba iniciando un nuevo capítulo para la escuela, uno donde el respeto y el aprendizaje irían de la mano. A pesar del clima general de optimismo al final de la reunión, algunos padres salieron de la sala con expresiones escépticas, aún dudando sobre la posibilidad de un cambio real en el comportamiento del señor Ramírez. Conversaban en grupos pequeños, ponderando los desafíos por delante y tratando de asimilar las nuevas perspectivas presentadas sobre la situación en el aula. Sin embargo, incluso entre los que dudaban, había un esfuerzo por entender el lado del profesor y una esperanza cautelosa de que las cosas podrían realmente mejorar. En los días siguientes, la escuela comenzó a implementar los cambios acordados. Las charlas sobre el respeto mutuo se llevaron a cabo, y la directora Olivia aseguró que los padres pudieran visitar las aulas siempre que lo desearan, para observar el ambiente educacional en tiempo real. En una de esas mañanas, Mariana y Rosa, junto con otro padre, decidieron hacer una visita sorpresa al aula del señor Ramírez. Al llegar, notaron que la clase ya estaba en curso. Silenciosamente tomaron sus lugares al fondo del aula, observando atentamente la interacción entre alumnos y profesor. El señor Ramírez estaba en medio de una explicación sobre literatura cuando un alumno sentado al fondo comenzó a murmurar comentarios a sus compañeros, claramente intentando desviar la atención de la clase. Otros alumnos reían, y por un momento parecía que el ambiente podría fácilmente revertir al antiguo patrón de irrespeto y desorden. Sin embargo, la respuesta del señor Ramírez a esta situación fue marcadamente diferente a la que habría tenido hace semanas. Detuvo la clase, respiró hondo y con una sonrisa tranquila se dirigió al alumno. Parece que tienes algo muy interesante para compartir, quizás algo que todos nosotros podamos aprender. ¿Te gustaría venir aquí al frente para compartirlo con la clase? Si es divertido, estoy seguro de que todos podremos reír también, preguntó él, su voz mezclando una pequeña corrección con un poco de humor y amabilidad. El alumno pareció sorprendido por el enfoque tranquilo y, algo avergonzado, rechazó la invitación. El señor Ramírez entonces continuó: «Está bien, pero recuerden que todos estamos aquí para aprender, y cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de contribuir a un ambiente donde eso pueda suceder para que nadie salga perjudicado. Voy a continuar, y espero que todos podamos enfocarnos en la clase». El tono del profesor no solo calmó la situación, sino que también pareció transformar la energía en la sala. Los alumnos, incluido el que había interrumpido, volvieron a prestar atención, y la clase prosiguió sin más incidentes. Mariana y Rosa intercambiaron miradas de aprobación, impresionadas con la nueva manera de manejar los desafíos. El otro padre, que hasta entonces insistía en permanecer con dudas respecto al profesor, murmuró un impresionante, claramente sorprendido y satisfecho con lo que veía. Al final de la clase, Mariana se acercó al señor Ramírez, sonriendo. «Estoy realmente impresionada, señor Ramírez. Su nuevo enfoque está haciendo una diferencia notable. Siga así
y creo que todos veremos grandes mejoras aquí. Felicitaciones por ser un excelente profesor y estar dispuesto a escuchar y atender las sugerencias de mejora. El profesor agradeció, visiblemente aliviado y alentado por el apoyo. Gracias, Mariana. Estoy intentando, realmente lo estoy. Y es genial ver que el esfuerzo está siendo reconocido y apreciado por la madre de un alumno tan especial como Diego. Estoy seguro de que él se desempeñará muy bien en la prueba que voy a dar para todos como recuperación de la última, donde se desempeñaron mal por mi culpa. Muchas gracias por el apoyo. La visita reafirmó para todos los involucrados que los cambios implementados estaban empezando a tener efecto, y que la perseverancia y la comprensión podían, de hecho, transformar la dinámica de una sala de clase para mejor. La atmósfera en la escuela había cambiado significativamente desde la reunión. El esfuerzo conjunto de padres, profesores y alumnos para transformar el ambiente educativo estaba empezando a dar frutos. Observando la interacción positiva en la sala de clase esa mañana, Mariana y Rosa se quedaron en la escuela para hablar con la directora Olivia sobre el progreso continuo y los próximos pasos del plan de mejoras. Ambas estaban emocionadas y llenas de esperanzas renovadas, compartiendo sus impresiones positivas sobre los cambios en la conducta del señor Ramírez y la respuesta de los alumnos. Mientras tanto, Diego, movido por una nueva comprensión y aprecio por su profesor, aprovechó el momento después de la clase para abordar al señor Ramírez. Corrió por el pasillo, alcanzando al profesor antes de que dejara la sala. «Señor Ramírez», llamó Diego, su voz llena de entusiasmo y respeto. El profesor se giró, un poco sorprendido por ser abordado tan directamente por un estudiante, pero feliz de saber quién era el estudiante que estaba hablando con él. «Sí, Diego», respondió él con una sonrisa amable que era rara semanas atrás. Diego, tomando una profunda respiración, expresó sus sentimientos con sinceridad. «Solo quería decir que ahora realmente te entiendo, señor Ramírez. Estoy disfrutando mucho de tus clases y eres un gran profesor. Gracias por todo lo que estás haciendo por nosotros», dijo él, claramente emocionado y agradecido. El profesor Ramírez, visiblemente conmovido por las palabras de Diego, sonrió aún más ampliamente. La gratitud y el reconocimiento de un alumno eran para él la verdadera medida de su éxito. «Diego, eso significa mucho para mí, gracias. Y tengo algo para ti que creo que te hará feliz», dijo él, sacando un sobre de su carpeta. Con una expresión de suspenso le entregó el sobre a Diego, quien lo abrió rápidamente. Dentro había su examen más reciente, con la nota máxima claramente marcada en la parte superior. «Felicidades, Diego. Tuviste el mejor rendimiento de la clase esta vez. Todos mejoraron, pero tú te destacaste», anunció el señor Ramírez orgulloso. Diego miró el examen, su sorpresa y alegría irradiando de su rostro. «¿En serio? Yo...» «No sé qué decir, señor Ramírez, gracias», exclamó él, su voz temblando ligeramente con la emoción. Mientras conversaban, Mariana, habiendo terminado su conversación con la directora, comenzó a buscar a Diego. Caminó por los pasillos hasta llegar a la puerta del aula, donde vio a Diego hablando con el señor Ramírez. Observándolos desde lejos, inicialmente sintió una punzada de desconfianza, reflejo de preocupaciones pasadas. Sin embargo, al ver las sonrisas y escuchar las risas de ambos, su preocupación dio paso a un sentimiento de tranquilidad y confianza en la transformación que estaba presenciando. Diego, con el corazón rebosante de alegría y orgullo, corrió hacia Mariana, agitando el examen con la nota máxima sobre su cabeza como un trofeo. «Mamá, mira esto», exclamó él, sus ojos brillando con emoción. Mariana, al ver la expresión de puro entusiasmo en el rostro de su hijo, sintió una ola de felicidad y alivio. Tomó el examen de las manos de Diego, examinando la nota perfecta y las observaciones alentadoras escritas al margen por el señor Ramírez. «Diego, estoy tan orgullosa de ti. Has trabajado duro y eso muestra cuánto has crecido», dijo Mariana, sus ojos llenos de lágrimas de alegría. Miró al señor Ramírez, quien observaba la escena con una sonrisa amable, y asintió con la cabeza en agradecimiento. «Ve al coche, querido. Solo quiero hablar rápidamente con el señor Ramírez y ya nos vamos», instruyó ella, dando a Diego un abrazo apretado. Diego, aún sonriendo, corrió hacia el coche mientras Mariana entraba en el aula para hablar con el profesor.
Señor Ramírez, realmente no sé cómo agradecerle por lo que ha hecho por Diego y por todos los estudiantes. Su cambio de actitud ha transformado esta aula, dijo Mariana sinceramente agradecida. El profesor asintió aceptando los elogios con humildad. Fue un esfuerzo conjunto, Mariana. Tu valentía al sacar a la luz estas cuestiones fue el catalizador para este cambio. Estoy feliz de que hayamos transformado un desafío en una oportunidad de crecimiento para todos nosotros, respondió él extendiendo la mano. Ellos se dieron la mano firmemente, un gesto de respeto mutuo y reconocimiento de las dificultades que habían superado. Con una última sonrisa de gratitud, Mariana se despidió y salió del aula caminando hacia el coche donde Diego la esperaba. En los meses siguientes, la escuela de Diego continuó prosperando bajo la nueva dinámica establecida. Diego mantuvo sus calificaciones excelentes y desarrolló un nuevo aprecio por el aprendizaje, estimulado por un ambiente de aula más respetuoso y productivo. El señor Ramírez se convirtió en uno de los profesores más queridos y respetados de la escuela, admirado tanto por su capacidad de adaptación como por su compromiso renovado de enseñar con empatía y respeto. Mariana y Rosa, viendo el impacto positivo de los cambios en la educación de sus hijos, continuaron activamente involucradas en la escuela, participando en las charlas y reuniones para asegurar que la comunidad escolar permaneciera en el camino correcto. La directora Olivia, a su vez, utilizó la experiencia como un estudio de caso para promover reformas educativas más amplias en ese entorno y observar más de cerca las actitudes de profesores y alumnos, inspirando a otras escuelas a revisitar sus políticas disciplinarias y pedagógicas. Al final de esta jornada, la mayor lección que Diego y todos los involucrados aprendieron fue que la educación es más efectiva cuando se construye sobre la base del respeto mutuo y la comprensión. Las dificultades que enfrentaron no fueron solo obstáculos, sino escalones que, una vez superados, elevaron a todos a un nuevo nivel de cooperación y éxito. La transformación del aula del señor Ramírez se convirtió en un testimonio poderoso de cómo el coraje para enfrentar problemas, junto con la disposición para cambiar, puede crear un ambiente donde todos, profesores, alumnos y padres, prosperan juntos. Has llegado al final de otra historia en nuestro canal. Te pedimos que consideres dejar tu me gusta y suscribirte a nuestro canal, ya que eso es lo que nos permite seguir publicando narrativas conmovedoras casi todos los días. No olvides mirar también el video que ahora está apareciendo en tu pantalla. Agradecemos enormemente tu apoyo. Nos vemos en la próxima historia de superación.